En el salón, iluminado por candelabros que proyectaban destellos dorados sobre el frío mármol, todas las miradas estaban fijas en los vestidos brillantes, las risas estridentes, el tintineo de las copas que parecían repetir la misma nota una y otra vez. Pero había alguien que no encajaba en aquella coreografía. En la penumbra, como si fuera una sombra más entre las columnas, pasaba desapercibida. El paño húmedo en la mano, su postura contenida, sus pasos ligeros que casi no hacían ruido. Nadie la miraba, y quizá eso era precisamente lo que más llamaba la atención. No era invisible porque quisiera serlo, sino porque el mundo a su alrededor se había acostumbrado a ignorarla. El aroma a flores importadas competía con el tenue aroma a productos de limpieza que escapaba discretamente del cubo, como una señal silenciosa de su presencia. Los invitados, inmersos en conversaciones superficiales, apenas percibieron el contraste. Entre copas de cristal y risas petulantes, una joven de uniforme sencillo se movía con un peso diferente, el de la indiferencia. Su mirada se detenía en detalles que nadie más percibía. Un niño solitario jugando en un rincón, la copa olvidada de un líquido demasiado turbio para ser champán, la tensión oculta en el rostro de un señor mayor. Estas pequeñas señales eran como gritos para ella, pero para otros no eran más que borrones en el cuadro perfecto de la fiesta. El espectador, casi sin darse cuenta, comienza a compartir esta visión. ¿Qué ve ella que nadie más ve? Cada movimiento suyo era rápido, preciso, como si hubiera practicado toda su vida para no estorbar. Pero había algo en su mirada que delataba su aparente neutralidad, un recuerdo oculto, quizá un viejo dolor, o simplemente la certeza de no formar parte de aquella escena. Mientras todos competían por llamar la atención con ropa cara y palabras ensayadas, la trabajadora parecía guardar un secreto, un hilo de humanidad que contrastaba con el entorno artificial. ¿Por qué alguien así permanece invisible? ¿Qué la hacía aceptar estar al margen? Sin embargo, un detalle empezó a cambiar la escena. Entre los reflejos de las lámparas de araña, el observador atento podía notar. No era solo ella quien observaba. También había alguien al otro lado de la habitación que por un instante sostuvo su mirada. Un intercambio breve, casi imperceptible, pero suficiente para despertar su curiosidad. Era como si esa mirada, proveniente de alguien que nunca debería haberle prestado atención, fuera el presagio de algo que aún no tenía nombre, pero que estaba a punto de tomar forma. El paño se le resbaló de la mano y cayó al mármol. El sonido seco resonó extrañamente fuerte para algo tan pequeño. Una incómoda pausa se hizo presente por un segundo entre los invitados, como si el ruido hubiera penetrado la música de fondo. Se agachó rápidamente para recogerlo, pero en ese gesto había más que una gota de tela. Había una pregunta invisible, la promesa de que el silencio a su alrededor no duraría para siempre, porque incluso las sombras, al mirarlas de cerca, revelan historias que nadie se atrevió a contar. Y ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has sentido que alguien era invisible para todos, pero esencial en silencio? Comparte tu opinión en los comentarios. El resplandor de la fiesta parecía inquebrantable, como si nada pudiera interrumpir este desfile de estatus y vanidad. Pero entonces ocurrió el detalle inesperado, tan pequeño, tan banal para algunos, pero tan revelador para quienes sabían mirar. Ella, la trabajadora invisible, extendió la mano para señalar una copa extraña, donde el líquido parecía demasiado turbio para ser champán. Murmuró algo con cuidado, casi como pidiendo permiso para existir, y la respuesta fue inmediata. Una risa burlona de una invitada, seguida de una mirada fulminante de una de las damas de la fiesta, que murmuró lo suficientemente alto como para que las demás la oyeran. Ni siquiera sabe lo que dice, que continúe limpiando. La está. Humillación no fue solo una respuesta, fue una sentencia. La sala seguía siendo ruidosa, pero para quienes prestaban atención, el ambiente era diferente. El desprecio resonaba en los rincones, invisible y pesado. La trabajadora se retiró, tragándose en silencio su fallido intento de hacerse oír. Sin embargo, sus ojos no se apartaron del vaso. Había una insistencia allí, algo que ella sabía y nadie quería admitir. El público que observaba la escena empezó a sentir la desconexión. Todos eran ciegos por decisión propia,
Mientras la risa se extendía, la cámara de la imaginación enfocó su expresión. No era solo el dolor del rechazo, sino también la firmeza de alguien acostumbrado a ser ignorado. Y aún así, persistió. El espectador siente la punzada de la injusticia, mezclada con la curiosidad. ¿Qué había en ese simple detalle que la impulsaba a persistir? ¿Por qué algo aparentemente sin importancia le parecía tan urgente? Al fondo, alguien la observaba. Un hombre mayor con un traje, viejo, no tan elegante como los demás, pero con una mirada atenta. No se rió, no la humilló. Simplemente permaneció en silencio, como si reconociera esa fuerza invisible. Esa mirada, discreta y casi olvidada, parecía decir: sé que estás viendo algo que nadie más ve, pero ¿qué podría ser? Y así, cuando la fiesta volvió al ensordecedor estruendo de la ostentación, ya se había plantado una semilla, porque no era solo un vaso olvidado en una bandeja, era un presagio, una señal, algo que pronto transformaría toda esa noche. La música no se detuvo de golpe, se deshizo gradualmente, como una tela tirada por un hilo invisible. Primero un piano que perdió el equilibrio, luego un saxofón que olvidó su nota, y luego el murmullo que se convirtió en ruido blanco. La escena comenzó con algo diminuto, una pequeña mano que se extendía sobre el espejo de la mesa, dedos curiosos arañando el cristal. El niño que jugaba solo se había acercado al aparador y, atraído por el resplandor, se llevó el vaso, turbio, a la boca. Nadie vio, o mejor dicho, todos vieron algo más. Se vieron entre sí. El mundo entero cabía en el borde de un vaso por unos segundos, y fue allí donde comenzó a desenvolverse el destino de la noche. La trabajadora invisible cruzó la habitación en línea recta, con el corazón latiendo a un ritmo alarmante que solo reconocen quienes se preocupan. No hubo gritos, ni heroísmo cinematográfico. Hubo precisión. Su mano interceptó la dulzura inconsecuente de la infancia un instante antes del sorbo completo. El líquido rozó la lengua de la niña, humedeciendo apenas sus labios. La pequeña hizo una mueca y al segundo siguiente tosió, una tos seca e insistente que no hizo suficiente ruido para competir con las conversaciones, pero que tenía demasiado sentido para alguien que había aprendido a interpretar señas. Observó el color de su rostro, la piel cambiando de tono en un rápido gradiente, los ojos perdiendo su luminosidad. Una secuencia de pistas, como páginas sueltas que solo un lector muy atento podría reconstruir. «Dame eso, mi amor», susurró en un español suave e instintivo, porque la ternura no necesita un idioma para nacer. La niña obedeció sin entender por qué, y en ese gesto encantador había una confianza que no se compra en una boutique. El vaso fue a la bandeja a la mesa y la niña a sus brazos. Las risas en las mesas vecinas continuaron, pero a su alrededor el aire se enrareció, como si la habitación se hubiera estrechado. El empleado notó el ligero temblor en la barbilla de la niña, su mirada buscando un rostro familiar, pero no lo encontró. Su respiración entrecortada. No pensó en lo que dirían, pensó en lo que se perdería si no hacía nada. La primera llamada de auxilio no fue un grito, sino una mirada directa al camarero más joven, de esos que aún no han aprendido a ignorar las emergencias. «Llama a alguien de la familia, ya». El chico salió corriendo, y con él el hilo del destino empezó a desenredarse en otra dirección. La trabajadora abrazó a la niña contra su pecho, le acomodó la barbilla para que respirara, y en el mismo movimiento retiró un adorno de mesa que podría herir. Pequeñas coreografías que no llegan a los titulares, pero salvan noches. Un círculo se abrió a su alrededor, al principio tímido, luego ansioso. Las joyas se inclinaron para ver mejor, los cuellos se estiraron, buscando una explicación, y entonces, como ocurre cuando lo importante decide aparecer, el murmullo se convirtió en atención. Padre llegó con los ojos abiertos por el miedo. «¿Qué le hacen a mi hija?» La frase estaba cargada de un mundo, el mismo mundo que minutos antes había estampado su existencia y valor en la puerta principal. La respuesta no llegó en palabras. Llegó en la visión que tuvo cuando sus pupilas lograron enfocar, el color de la piel de la niña regresando lentamente, sus hombros relajándose ligeramente, los dedos que se habían endurecido abriéndose para agarrar la tela del uniforme de la mujer. Había allí una comunicación silenciosa, hecha de pasado y piel, que aún no podía descifrar.
Estará bien, dijo el trabajador, sin una promesa vacía, pero con la suave certeza de quien ha soportado amaneceres peores. Esa frase se alzaba sola en medio de la habitación, como una vela que no se apagará con un aliento arrogante. El anciano del traje antiguo se acercó sin prisa, como si visitara un lugar conocido. «Déjame ver», pidió, y su forma de decir «déjame ver» sonó menos a permiso que a reconciliación. Miró a la niña, miró a la mujer, miró el vaso que ahora yacía olvidado, y las piezas emitieron un chasquido audible solo para quienes tenían recuerdos de más de medio siglo. «No fue mala suerte», murmuró, sin dirigirse a nadie en particular. El padre no lo oyó. Estaba ocupado aprendiendo a respirar de nuevo junto con su hija. El trabajador asintió al anciano como si reconociera a un cómplice de verdad. El tipo de persona que no necesita un escenario para saber quién es el protagonista. La tensión no se disipó con una ola mágica. Se suavizó gradualmente con pequeños gestos. El agua ofrecida en el momento justo, la mano que ahuyenta a los curiosos sin humillar, el abrigo que cubría los hombros de su padre cuando el sudor frío lo dejaba vulnerable a la corriente de aire de la habitación. Y mientras ocurría este trabajo silencioso, algo más grande, también se movía. La memoria de la niña reconoció un refugio. No era el rostro de su padre, no era el perfume caro de los invitados, no era la música cara que costaba una hora. Era la canción que el trabajador comenzó a cantar a un volumen casi imposible, una melodía simple, sin adornos, de esas que no ganan premios pero salvan vidas. La niña, aún sollozando suavemente, ajustó su respiración al ritmo de esa voz, y cualquiera que vea historias lo entiende. No es superstición, es un circuito. Calmamos donde ya nos han calmado. «¿De dónde conoces esa canción?», preguntó el anciano, y ahora el padre también la oía no porque quisiera, sino porque la necesitaba. La trabajadora no respondió de inmediato. Hubo un tiempo antes de la respuesta, un tiempo importante para que la dignidad se asiente en su debido lugar. Le acomodó el flequillo a la niña, se limpió la comisura de los labios con un pañuelo, esperó la siguiente respiración, más profunda, y solo entonces levantó la vista. «Esa no es mi canción», dijo en voz baja. «Es de quien me enseñó a calmarme sin hacer ruido». La frase rebotó en los espejos, las lámparas, los cristales, y regresó como una pregunta múltiple. ¿Quién enseñó? ¿Cuándo? ¿Por qué? El padre intentó recuperar su rol habitual, el de quien da órdenes, resuelve y concluye. «Voy a llevarla a su habitación ahora mismo». No había arrogancia, había pánico, intentando transformar el amor en orden. La trabajadora no se opuso. Entregó a la niña con el cuidado de quien sabe que el acto más difícil del mundo es desprenderse de lo salvado. Pero la niña, sintiendo los brazos de su padre, buscó de nuevo, con esa precisión que solo un cuerpo pequeño posee, el ritmo de la canción. El padre lo notó, y por primera vez esa noche pidió: «Quédate, por favor». La palabra «por favor» recorrió la habitación como una lluvia fuera de temporada, y llovió dentro de mucha gente. Los comensales, que minutos antes habían estado inmersos en chismes, se sumieron en el silencio. El joven camarero, aún tembloroso, trajo un vaso de agua limpia. La señora que había humillado al trabajador retrocedió 2 pasos, suficientes para que un atisbo de vergüenza le subiera a las mejillas. El anciano se ajustó los puños con dignidad, listo para presenciar lo que estaba por venir. Y lo que estaba por venir no era una disculpa, todavía. Era algo más profundo y menos obvio. Un reconocimiento, no del tipo que acapara titulares, sino del que se siente en el esternón, donde el pecho aprende a sentirse en casa. La niña respiraba ahora a un ritmo casi normal. El padre, aún inseguro de su agarre, se acomodó al peso de su hija, y este ajuste hizo que el mundo entero girara sobre un eje menos egoísta. El trabajador, a un paso de ellos, continuó la canción, cambiando las sílabas con precisión, como si supiera que el alivio no llega de repente, sino por etapas. Y fue en este escenario donde la pregunta que había estado rondando desde el principio decidió hundirse. ¿Por qué ella? ¿Por qué esa mujer, invisible para todos, era la única capaz de rehacer el hilo que conecta a una niña con el descanso? El anciano, que hasta entonces había permanecido en silencio por prudencia, se inclinó hacia su padre.
Hay cosas que el dinero jamás compra porque no se venden, dijo sin escepticismo, sin moraleja, solo con la confianza de quien colecciona amaneceres. Pero están disponibles, para quien sepa preguntar. No era un mensaje, era un camino. El padre escuchó, aún sin saber cómo navegar, y la cámara invisible que nos ha acompañado desde el principio, la que se niega a perder detalles, captó un gesto casi microscópico. La trabajadora metió la mano en el bolsillo de su delantal y tocó una tarjeta plastificada, desgastada por los bordes. No la sacó, simplemente la tocó, como confirmando que la pieza que faltaba para completar la imagen estaba allí. La noche cambió entonces de temperatura. Ya no era la fiesta de antes, ni el caos de ahora. Era algo nuevo, hecho de aprendizaje, heridas y posibilidades. La obrera retrocedió medio paso. La canción se apagó, viendo a su padre descubrir que los brazos también estudian. El anciano respiró con más facilidad, como si su pecho también hubiera recordado la lección, y los invitados, comenzaron a dividirse en pequeños grupos, cada uno llevándose a casa un poco menos de certeza y un poco más de preguntas. El vaso turbio seguía sobre la mesa como un punto que se negaba a terminar la frase. Un empleado se acercó para retirarlo, pero el anciano le pidió que lo dejara. Hay cosas que hay que volver a ver cuando amanezca. Papá asintió sin entender por qué accedía, y quizá ni siquiera era necesario entenderlo. La empleada miró por última vez al niño y al vaso, en la misma línea de visión, y suspiró. Al exhalar, la melodía ya no sonaba en notas, sonaba en una promesa, y una promesa, cuando es verdadera, no necesita micrófono. Había, sin embargo, algo que ninguno de ellos sabía, algo que no podía contenerse en aquella habitación abarrotada. Había un nombre escrito en el reverso de la tarjeta plastificada, dentro del bolsillo del trabajador. Un nombre y una fecha, y había pegado a esa fecha un amanecer que perduraba como una cicatriz. De ahí provenía la canción, y de ahí provendría la respuesta que el padre, sin saberlo, había estado buscando todo este tiempo. Los ojos de su padre aún estaban rojos, no solo por el miedo que acababa de experimentar, sino también por la duda que lo carcomía. Abrazó a su hija con fuerza, pero no podía ignorar que el alivio no provenía de él, ni de los distinguidos invitados que llenaban el salón, ni de la riqueza que lo rodeaba como una armadura. Provenía de la mujer que, hasta hacía unos minutos, había sido invisible. Intentó recobrar la compostura, ajustarse la corbata, enderezar los hombros, pero el peso de la escena no se aliviaba. Algo en él ya lo sabía. Esa noche no sería una fiesta más. Mientras tanto, la trabajadora retrocedió unos pasos, como si quisiera disolverse de nuevo entre las sombras y los manteles. Pero la niña, aún respirando irregularmente, extendió la mano para buscarla. Fue un gesto simple, pero dejó atónitos a todos los que la observaban. La niña no quería soltar la tela desgastada de su uniforme, como si fuera un refugio incomparable. La tensión regresó, no porque hubiera un peligro inminente, sino porque de repente toda la lógica de la sala pareció invertirse. Quienes deberían haber sido el centro se convirtieron en espectadores. Quienes deberían haber sido secundarios se volvieron esenciales. Algunos invitados, incómodos, comenzaron a susurrar excusas. Las chicas siempre buscan apegos extraños en momentos de miedo, dijo una mujer, jugueteando con su collar de perlas. Pero nadie creyó de verdad la frase. Lo que todos vieron fue algo más allá de toda explicación superficial. La conexión silenciosa entre dos almas que nunca debieron haberse encontrado de esa manera. El anciano, el mismo que ella había reconocido antes, observaba en silencio con lágrimas en los ojos. No parecía sorprendido. Parecía que finalmente había encontrado la confirmación de algo que llevaba años cargando. El padre, intentando comprender, preguntó en voz baja, ¿por qué ella? ¿Qué tiene esa mujer que mi hija no encuentra en ningún otro lugar? La trabajadora no respondió. Simplemente se arrodilló a la altura de la niña, susurrando de nuevo la suave canción que la había tranquilizado antes. La pequeña sonrió entre lágrimas, apoyando la cabeza en su hombro. Y fue en ese momento que algo en el rostro del millonario se quebró. No era orgullo ni ira, sino incredulidad. Por primera vez, vio con claridad que ni todo el dinero del mundo podía comprar esa confianza. Toda la sala parecía suspendida,
como si respirara con ella. Pero esa historia tenía aún más matices de los que nadie imaginaba, porque la canción que cantaba no era solo cuestión de costumbre ni de casualidad. Tenía un origen, un pasado enterrado que estaba a punto de emerger, capaz de cambiar no solo esa fiesta, sino también cómo toda la familia se recordaría a sí misma. El silencio que se hizo no fue de vergüenza, sino de algo más raro, reconocimiento. Quienes antes reían y aplaudían distraídamente, ahora miraban a su alrededor como buscando un lugar al que escapar. Nadie quería admitirlo, pero todos sabían que habían presenciado algo que alteraba la lógica habitual de la sala. La música, que intentaba regresar, sonaba fuera de lugar, como si ya no tuviera cabida en ese espacio. El padre de la niña, aún temblando, sostenía a su hija en brazos mientras la trabajadora permanecía inmóvil, casi demasiado discreta para la magnitud de la escena que acababa de protagonizar. Pero fue la propia niña quien resolvió la disonancia. Con voz frágil, pidió: «Cántala otra vez». Y fue como si la frase resonara por toda la sala, golpeando a cada invitado. Porque no era una petición de música, era una llamada a la seguridad, a la verdad, a algo que no se puede medir en números. El padre miró a su alrededor, perdido entre la vergüenza y la gratitud, y comprendió que ninguna fortuna podría devolverle a su hija la serenidad que ya estaba regresando. La mujer dudó un instante, no por miedo, sino porque conocía la importancia de ese gesto, y entonces, con una voz que parecía provenir de mucho antes de esa noche, empezó a cantar de nuevo. La melodía no era perfecta, pero llenaba cada vacío, cada grieta oculta en los rostros que la escuchaban. Y, poco a poco, incluso los invitados más escépticos sintieron algo innegable, un recuerdo que despertaba, un recuerdo oculto en algún lugar de su infancia, una parte de sí mismos que el tiempo había enterrado. Fue en ese momento que el anciano de traje desgastado traspasó la barrera del silencio. Se acercó a su padre, sin pedirle permiso, y le habló en voz baja. «¿Sabes quién es ella de verdad?». La pregunta no sonó a acusación, sino a una inevitable revelación. El millonario negó con la cabeza, intentando aferrarse al poco orgullo que aún le quedaba. Pero los ojos del anciano permanecían impasibles, y, en sus arrugas, se escondía una verdad incontenible. No es una desconocida, y lo que lleva en el bolsillo puede cambiarlo todo. De repente, la tarjeta plastificada que había tocado antes ya no era solo un detalle olvidado. Era una clave, la promesa de que algo oculto durante años estaba a punto de ser descubierto, y nadie allí estaba preparado para lo que vendría. La sala entera parecía más pequeña, como si las paredes se hubieran cerrado, obligando a todos a contemplar la escena. Millonario, que minutos antes había sido el centro de atención, ahora parecía fuera de lugar, abrazando a su hija como si fuera un tesoro que no podía cuidar. Su mirada pasó de la niña a la mujer, que seguía firme, y luego al anciano que no le quitaba los ojos de encima. El silencio era penetrante, y solo el suave sonido de la canción llenaba los espacios. Pero había algo más allá de la música, un peso invisible que salía del bolsillo del uniforme del trabajador. El padre no soportó la tensión, y sin disimular su irritación mezclada con miedo, preguntó: «¿Qué guardas ahí?». La mujer no respondió de inmediato. Tenía la mano apoyada en el bolsillo, con los dedos ligeramente temblorosos, como si tocar el objeto reviviera recuerdos que no estaba segura de querer exponer delante de tanta gente, pero la insistencia de la mirada de la niña la hizo ceder ante la verdad. Sacó la tarjeta plastificada, ya desgastada por el tiempo, y la sostuvo en la palma de la mano. Todos se acercaron para ver, y el millonario dio un paso al frente. Se quedó sin aliento al leer el nombre escrito en el reverso. Era imposible negarlo. Había una firma que conocía bien, alguien que formaba parte del pasado familiar, pero que había sido borrada, olvidada a propósito. La revelación la caló como un veneno y a la vez como una cura, porque junto con ese nombre llegó una historia que nadie le había contado a su hija, una historia de lazos rotos por el orgullo y silencios comprados con dinero. La trabajadora levantó la vista, ya sin la sombra de alguien que temiera ser ignorada. «No vine aquí por casualidad», dijo con voz firme, aunque ahogada por la emoción. «Vine porque alguien me enseñó que la verdad siempre encuentra el camino, incluso cuando intentan enterrarla».
El anciano cerró los ojos un instante, como agradecido de ver por fin la pieza oculta colocada en el tablero. Y el millonario, en shock, no supo si abrazar más fuerte a su hija o dejar atrás su orgullo de una vez por todas. El salón de Business Maintien, baile, que antes vibraba de ostentación, ahora se cargaba de algo más poderoso que cualquier riqueza, el inevitable enfrentamiento con la verdad. Una verdad que aún no se había revelado por completo, pero que ya prometía transformar no solo esa fiesta, sino también el destino de toda la familia. Porque la carta era solo el comienzo. Lo que ocultaba la historia era más grande de lo que cualquiera pudiera imaginar.